una lesión, dos lesiones sobre estos tejidos. Esa es la primera parte, es el primer desafío, si se quiere decir. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a tratar de descubrir son patrones. Cómo diferentes lesiones van teniendo siempre el mismo patrón. Siempre el mismo patrón. A veces lo nuestro es como aburrido, porque un esguince siempre se da igual, una luxación se da igual, un desgarro se da igual, un problema de columna se da igual, siempre se da igual. Entonces, lo único que tenemos que empezar a sumar como experiencia es a descubrir los patrones de la lesión, ni más ni menos. Lo importante es que cuando tengamos la mayoría de los patrones iguales en consultorio, el patrón que es diferente no se nos escape. Y tratar de ser muy consistentes en siempre descubrir los patrones para poder descubrir el patrón diferente. A partir de eso, se dice que nosotros en medicina ortopédica vamos a ir tratando de descubrir, de ver, de aprender las probabilidades inherentes a estos patrones. ¿Qué significa? Que siempre son cosas que pueden pasar, que siempre son cosas que se van a dar, que son cosas simples, que son cosas que se repiten, que cuando nosotros vemos la lesión, esto es común, esto es normal. Y eso lo vamos a cotejar, vamos a tratar de que surja o que se destaque sobre las improbabilidades inherentes. Las improbabilidades inherentes no son ni más ni menos que las cosas que no pueden pasar, que no esperemos que pasen. No esperaríamos tal vez en una lesión de lateral interno de una rodilla una inflamación general de la rodilla. No es una probabilidad. No esperaríamos en tal vez un desgarro de isquio que se genere un hematoma de tal forma que inflame toda la pantorrilla. No es una probabilidad. Entonces, esas cuestiones tienen que empezar a quedar claras. Vamos a empezar a descubrir probabilidades inherentes. Estas probabilidades vamos a tomarla, o este patrón lo vamos a tomar, lo vamos a descubrir a través de la búsqueda de signos y síntomas objetivos. De síntomas y signos objetivos. Esto nosotros lo vamos a realizar tomando en cuenta que ya sabemos cómo se da un patrón de lesión, más el factor anatómico y fisiológico que ya conocemos. ¿Cuál es el normal? Cuando se aleja de esa normalidad, entonces empezamos a tener nuestros signos y síntomas sobre esa estructura o lesión. Lo primero que tenemos tendencia, o lo primero que recuerdo que nos dijo Steven en nuestra primera formación, fue que el kinesiólogo, terapista físico o fisioterapeuta tiene la tendencia muy rápida de poner las manos sobre el paciente. Entonces, ahí creo que está el primer error, pasa en Argentina y lo he visto en otros países, en donde tomamos la conducta de tocar prematuramente al paciente. Yo le recomendaría que cambien eso un poquito en el consultorio, al menos por un tiempo para probar. Entonces, no toquen al paciente al principio. Eviten la palpación del paciente al principio. Porque ustedes, con esta regla de juego, lo primero que tienen que empezar a ver es qué probabilidad inherente tiene la lesión y empezar a preguntarse sobre qué estructura puede estar la lesión, cuántas lesiones tengo, dónde está la lesión, qué tipo de lesión. Y no todas las lesiones se pueden palpar, no todas las lesiones se pueden encontrar. Entonces, la pregunta o la siguiente pregunta es, ¿qué voy a ir a palpar? Y lo único que voy a hacer con esta palpación prematura es embarrarme o complicarme el campo de acción. Entonces, dejen la palpación. Lo primero que van a empezar a hacer para tratar de descubrir este tejido, esta estructura que tiene una lesión encima, es una evaluación funcional. Esta evaluación funcional se basa en una premisa que es que se va a poner en tensión, se va a solicitar, se va a poner a jugar un tejido a la vez. Por eso se llama evaluación funcional mediante una tensión selectiva.
Ahora, todos sabemos que esa tensión selectiva de tejido no es tan, tan propia, no es tan fácil de realizar por la adyacencia de los tejidos, porque cuando hay una patología se altera la anatomía. Entonces, vamos a tener que siempre tener como regla que esa tensión selectiva se va a ir dando y que va a ser a veces engañada por la puesta en tensión de diferentes tejidos. Así, en una contracción resistida, también sabemos que se van a comprometer estructuras no contráctiles, pero eso después lo vamos a poner en juego o en contraste con una prueba pasiva para ver qué pasa realmente con las estructuras no contráctiles. Entonces, hay otro ítem que es importante, que la cantidad o, vamos a decir, el resultado de un proceso diagnóstico es eso, es la suma de pequeños factores que nos van a dar un resultado. No nos dejemos engañar, eh, no nos dejemos precipitar hacia un diagnóstico por uno, por dos o por tres test. Siempre tengamos un orden y tratemos de mantener ese orden para llegar al final de la evaluación. Entonces, al final de la evaluación, el diagnóstico casi aflora o decanta solo, la imagen va a ser mucho más completa, y si no es completa, deberemos hacer otro camino de razonamiento, pero no nos dejemos precipitar, digamos, por, ese, por, ese, por esos pequeños signos. Entonces, a partir de esta evaluación funcional de estructuras anatómicas, tratando de hacer lo más selectivo posible, ahí es donde viene también la técnica del kinesiólogo. Una vez que uno hace un test una cantidad de veces y siempre lo hace igual, se va haciendo mucho más sensible a que el test le dé siempre el mismo resultado. Entonces, nuestra herramienta, que van a ser nuestras manos, van a estar mucho más pulidas para obtener un resultado. A partir de ahí, generalmente en las estructuras, más que nada, columna no tanto, pero ya en lo que es apéndice o miembros, se van a dar dos situaciones. Yo tengo una lesión, tengo que tratar de determinar si tengo una lesión en una estructura contráctil o en una estructura inerte. Y ahí va a venir la lista de lo que es una estructura inerte y lo que es una estructura contráctil. Pero básicamente yo ya empiezo a separar, a tratar de descubrir en dónde va a sentar mi lesión. ¿Listo? Entonces, yo lo único que voy a saber hasta ahí es qué tipo de estructura, pero todavía no sé en dónde en la estructura. Si yo no puedo localizar la lesión, yo no voy a poder llegar a la lesión con mi tratamiento. Entonces, si yo no llego a la lesión, no obtengo ningún resultado, ni para bien ni para mal. Entonces, dijimos, lo primero que logré es determinar si la estructura es contráctil o es inerte. A veces, durante la evaluación funcional, obtenemos algunas cosas que son importantes que se determinan, que se llaman signos de localización. Son muy propios, muy característicos de cada estructura, muy característicos de cada lesión. Están detallados, se ven en cada módulo. Y este signo de localización, cuando aparece, ya nos da una guía muy firme hacia dónde ir o hacia dónde está, a dónde puede estar la lesión. Entonces, si ya determinamos si es contráctil o es inerte, y podemos provocar un signo de localización, ya directamente nos acercamos mucho más, nuestra mira está mucho más enfocada en una estructura y en un lugar de la estructura. Muchas veces pasa, sobre todo vamos a tomar el ejemplo de hombro, en donde no sabemos, y por la historia no pudimos determinar si la lesión se encuentra o en el hombro o es un dolor referido al hombro. Si mediante la historia nosotros no estamos seguros, no podemos ir a tratar, tenemos
que hacer un paso más. Ese paso más nos va a permitir definir dos cosas. En este caso de la molestia en el hombro, nos va a permitir determinar si es molestia en el hombro propiamente dicho o el dolor viene del hombro o es un dolor referido, en este caso, de la zona cervical. Para eso se realiza antes del examen funcional del hombro un examen que se llama examen preliminar. Ese examen preliminar lo que hace es determinar una estructura, ya sea cervical o sea del hombro, para poder seguir el proceso de diagnóstico. Entonces, lo que ustedes hicieron fue, hasta acá, recordar anatomía, recordar fisiología y biomecánica de la estructura normal. A esa estructura normal se le suma una historia clínica de dolor que trae el paciente, de dolor o cualquier otra queja que traiga el paciente. Empiezan a comparar cómo ese dolor se relaciona con la estructura normal. Empiezan a preguntarse qué es lo que va a molestar o qué es lo que puede estar lesionado y dónde puede estar lesionado. Determinan si el dolor en la estructura es o local o referido mediante la historia y si no, mediante un examen preliminar. Si ya determinan que es local, realizan o empiezan a realizar su evaluación funcional y a partir de ahí determinan si es una estructura contráctil o es una estructura inerte. Entonces, ya, si ustedes localizaron la estructura, si además tienen un signo de localización, es posible que aparte de saber la estructura, sepan en dónde en la estructura asienta la lesión. Lo único que hicieron, y lo único que acabo de relatar, es un camino de diagnóstico. Siempre se hace igual, siempre se juega igual. Es por eso que yo les hablaba de reglas de juego. Es un juego con todas las estructuras. Entonces, otra cuestión, hasta ahora, como les dije, no palparon, simplemente preguntaron y después hicieron su examen funcional, pero no fueron a palpar tratando de buscar prematuramente la lesión. Es importante la cooperación del paciente. Es importante que el paciente esté con buena predisposición a la historia clínica. Su historia clínica también, vamos a ver más adelante, tiene que tener un orden, un correlato, y siempre debe ser igual. Y sobre todo, la cronología de la historia clínica es fundamental. Si no, no van a saber en dónde están parados. El paciente no sabe qué nos tiene que decir. El paciente no sabe qué es importante y qué no es importante. Entonces, armémonos de paciencia, de humildad y confiemos en que de a poquito, si nosotros lo vamos guiando, lo vamos encajonando de manera no tratando de poner la respuesta en la boca, él nos va a terminar diciendo lo que nosotros necesitamos saber y explicarle que él tiene muchos datos, que tiene mucha información importante, que solamente él sabe lo que le pasa y que nosotros vamos solamente a ayudarlo a que él lo ordene, pero que él sabe, o solamente él sabe lo que le pasa. Entonces, hacerlo protagonista, tranquilizarlo, bajarle la ansiedad, saber que es importante lo que nos tiene que decir, tal vez nos pueda ayudar. Más adelante, saber o tratar de encontrarle la mano a la personalidad del paciente también es importante. Hay pacientes que tienen intereses creados, ya sea económicos, jurídicos, tienen la habilidad para fantasear o simplemente están buscando algún rédito. También es importante que tratemos de descubrir rápido a ese paciente. A partir de ahí, todavía no tocamos al paciente. Todavía no tocamos al paciente. Una vez que nosotros logramos descubrir qué estructura es, contráctil inerte, y en dónde en la estructura, solo cuando llegamos ahí, vamos a realizar la palpación selectiva. Siempre y cuando la estructura a palpar esté localizable.
no hay manera, por ejemplo, de palpar un menisco interno. Entonces, por más que nosotros sospechemos de una lesión de menisco interno, no lo vamos a poder palpar. Pero sí es más fácil de palpar tal vez un codo de tenista, tal vez una lesión de supraespinoso, de supraespinoso o de infraespinoso. Pero hay lesiones recto anterior, de un desgarro de recto anterior de muslo, que son difíciles de palpar. Entonces, no tiene ningún sentido, sabemos que no va a llegar. Es muy común, casi en el 100% de los casos, que el paciente llegue a nuestro consultorio con una imagen, un estudio de imagen, ya sea una placa, una resonancia o una ecografía que se usa mucho ahora. Ahora, al final de todo el recorrido, es donde nosotros recibimos la imagen y recién ahí la tomamos en cuenta. Hay dos cosas que no se deberían hacer, o por lo menos no las preconizamos. Palpación la primera, no toque al paciente de manera prematura. Ver la imagen la segunda. No vea la imagen de manera prematura. Si usted ve la imagen de manera prematura, va a estar buscando, tratando de localizar esa imagen o ese patrón de lesión durante toda su evaluación. Y es posible que no lo encuentre. Entonces se va a frustrar y su tratamiento, su estrategia de tratamiento no va a tener ningún norte, no va a tener ningún sentido. La estructura o la imagen tiene o cobra importancia al final de un proceso de diagnóstico bien realizado, bien estructurado, con sentido, y solo si quiere excluir patologías más graves, si quiere excluir o certificar o estar tranquilo de que no hay ninguna contraindicación para el posible tratamiento que usted vaya a realizar, o finalmente usted está tranquilo, sabe cuál es su diagnóstico y con la imagen termina de certificar. Puede coincidir o no lo que usted ha descubierto. Entonces, no vea la imagen de manera prematura y no palpe de manera prematura o sin ningún sentido. Entonces, al final de esto es importante que tengamos en cuenta, y la mayoría de los sistemas de tratamiento o de conceptos en el mundo lo ha incorporado, que son las banderas rojas. Tiene que tener en su ficha de evaluación, o si lo hace oral, cuáles son las cuestiones peligrosas que tienen que tener siempre en cuenta. Las preguntas claves que le van a dar la pauta de que ese paciente puede tener algo realmente grave, que no nos compete a nosotros, que no es ortopédico y que si es ortopédico realmente no lo podemos tratar y en ese caso derivar. Recuerden eso en cualquier ficha. A partir de ahí, esta evaluación clínica que nosotros terminamos de hacer, nos da la idea, nos da la imagen de este paciente. ¿Sí? ¿Qué pasa si llegado este momento, llegado al final de nuestra evaluación, no tenemos ningún resultado? Nosotros hacemos la evaluación lo más correcto posible, es nuestra primera evaluación básica y nos deja con más dudas, no llegamos a provocar la molestia del paciente, el paciente nos dice que siente cosas, pero no es lo que a él le molesta. ¿Ok? Automáticamente empieza la segunda parte. Es retomar el camino, fijarse si la historia es buena, si no se escapó ningún detalle, si la cronología es buena, si lo que empezó o los síntomas del principio tienen coincidencia con los síntomas del final, si hay alguna improbabilidad, si hay algo que nos cierre, si se nos escapó algún detalle a la hora de pedir los síntomas,
y realizar los test de vuelta. Esta vez, los test que van a realizar, que van a ser exactamente lo mismo, la diferencia que pueden llegar a tener es hacerlos más provocativamente. Tratar de poner un poco más de énfasis en los test. Muchas veces cuando se trabaja o con pacientes muy crónicos o con pacientes atletas o deportistas, donde la lesión se genera o se siente con cierta carga o en momentos de cierta carga, es difícil provocarlo en el consultorio. Entonces, muchas veces la provocación tiene que ser mayor y recién ahí el paciente nos dice, eso es lo que yo siento. Entonces, hagan una segunda vuelta de test, una vuelta de tuerca, háganlo un poco más enfáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Si realizan eso otra vez, ¿sí? Realizan eso otra vez y encuentran la estructura, perfecto. Tienen que determinar dónde en la estructura y qué gravedad de la lesión. Ya tienen que determinar dos cosas. Otra cuestión, tienen que determinar si tienen solo esa lesión, pueden tener dos lesiones al mismo tiempo, en dos estructuras diferentes, y ahí van a tomar la decisión en base a experiencia y a veces de manera mecánica, cuál van a empezar a tratar primero. Pero lo que quiero que vean es el camino que ustedes tienen que realizar para llegar a tener una decisión firme en las manos. Muy bien. Esta evaluación funcional no se trata ni más ni menos que una vez realizada la historia, van a realizar sus movilidades activas. En el concepto solamente hay dos movilidades activas, una es columna y otra es hombro. No nos da mucho dato la movilidad activa, salvo la voluntad del paciente y algún dolor que pueda aflorar. Sus test de movilidad pasiva y sus test de movilidad resistida. Cada uno de esos, se ve más en detenimiento en los cursos, pero cada uno de esos le da cierta información y solamente cierta información. No le pidan a un test de final de elevación con sobrepresión que les dé otra cosa que rango de movimiento, Enfield y dolor. No les da otra cosa. Entonces, también acostumbrarse a que la información pura que brinda un test es eso y nada más, y no imaginar otra cosa. Lo mismo pasa con un test resistido. Les va a dar fuerza y dolor de una estructura contráctil, nada más. ¿Puede ser que genere dolor de una estructura inerte? Sí, tranquilamente, pero no es el principal objetivo de un test contráctil. Entonces también es aprender a sacarle el jugo a cada uno de los test. Eso es fundamental de aprender. Vamos a ver, suponiendo que aún así nos da negativo, que aún así realizamos los test de vuelta con más énfasis y nos sigue dando negativo la evaluación. Todavía no arribamos a ningún resultado para tener una hipótesis de tratamiento. No podemos decirle nada al paciente. No debemos decirle nada al paciente porque no tenemos nada. Suponiendo que vamos a tomar el ejemplo de la rodilla, a veces la segunda estrategia es pensar que hay problemas cerca de la rodilla. Entonces, ya no va a ser la articulación femorotibial, pero sí puede ser a lo mejor la articulación femoropatelar. Entonces se dice que puede haber problemas en el vecindario de la rodilla. Entonces ya nos alejamos de lo que parecía el primer diagnóstico, que es un problema femorotibial, para pasar a un problema femoropatelar. Y ahí nos cambia el panorama a decir, bueno, ya no es un problema meniscal, ya no es un problema de cruzado tal vez, ya no es una sinovitis de rodilla, ya no es un problema de patrón capsular de una rodilla, lateral interno de una rodilla, que es lo más común, sino que pasa a estar afuera, que es un femoropatelar. Pero hasta ahí no lográbamos descubrir, no podíamos llegar hasta ahí si no hacíamos el proceso que hicimos de manera ordenada para descartar el resto. Entonces, una vez que hicimos todo este proceso,
llegamos a descubrir si el problema está dentro de la rodilla, afuera de la rodilla, alrededor de la rodilla. Digo la rodilla porque es uno de los ejemplos más fáciles de comprender. Bien, entonces, como yo les dije al principio, esto se trata de una suma. Y ustedes empezaron a sumar desde el principio con su anatomía, su fisiología, su histología normal. La cantidad de probabilidades inherentes a una lesión, la cantidad de probabilidades inherentes a una lesión. Su historia ordenada cronológicamente, su evaluación funcional de movimientos activos, movimientos pasivos, movimientos resistidos. A partir de ahí obtuvieron cierta cantidad de imágenes, descubrieron si el dolor es local o referido a la estructura, descubrieron qué estructura es la que causa la molestia, determinan si pueden acceder a la estructura o no, y determinan en esa estructura en dónde está la lesión y de qué gravedad es. Entonces, ya ahí tienen un diagnóstico cerrado. Una vez que lograron hacer toda la suma, viene la interpretación. La interpretación es mucho más larga de realizar y a veces descubrimos que no solamente se trata, como dije al principio, de una lesión, a veces se trata de dos, a veces se trata de dos estructuras con diferentes lesiones, a veces no es una lesión ortopédica, esa es la parte más importante. A veces es una lesión ortopédica grave que no es para nosotros. Entonces, ahí se derivará al paciente o se le informará al paciente, mira, yo creo que tenés esto, yo no te puedo tratar. Entonces, podemos tener la interpretación de test cuando la predominancia de test son pasivos, resistidos, cuando tenemos predominancia de dolor referido, en donde ya apuntamos más a columna. Hay una combinación infinita de posibilidades, pero las lesiones siempre son más o menos las mismas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si podemos aplicar esto que acabo de decir a la zona lumbar y sacroiliaca. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos como caballo de batalla, generalmente en los consultorios, a mí me pasa, la zona lumbar. El 80% de los pacientes que entran, 70% son zona lumbar, le sigue rodilla, hombro y los desgarros. Entonces, la zona lumbar, para nosotros y para el concepto Ciriax en general, es un área en donde tratamos de simplificarla. Realmente tratamos de simplificarla. Y siempre la agrupamos a zona lumbar y sacroiliaca por la asociación de dolor de referencia que tiene, porque la confusión que genera la sacroiliaca con una ciatalgia es generalmente muy grande. Hubo un momento en donde en Argentina se diagnosticaba mucho sacroiliaca, articulación sacroiliaca. Personalmente recibía mucho diagnóstico y no me fue bien tratando sacroiliacas hasta que empecé a tratar la zona lumbar y creo que los resultados fueron más consistentes y mejores. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos con la zona lumbar y sacroiliaca es el diagnóstico. ¿Sí? Es el diagnóstico. Hay mucho diagnóstico. Inestabilidad, canal estrecho, artrosis, artrosis facetaria, sacroileitis, tenemos estrechez de canal, estrechez de receso lateral, problemas facetarios. Entonces, cuando nos viene el paciente, y generalmente a cada lugar que va tiene un diagnóstico diferente, lo que yo trato de hacer es simplificar el diagnóstico. Y ahora se van a dar cuenta cómo y por qué.
Acuérdense siempre, o traten de aplicar lo que les acabo de decir en un momento a la zona lumbar. A la zona lumbar. Lumbar y sacroiliaca. No les voy a sumar lumbar, sacroiliaca y cadera para no hacerlo muy grande. Pero sabemos que es el triángulo donde se comunican esa patología. Sabemos que la zona lumbar al centro, con 2 sacroiliacas y 2 caderas, hace una transmisión de fuerza y un juego funcional en donde uno le da dolor al otro. Entonces los tres van a estar evaluados y se van a dar cuenta ahora en la evaluación funcional lumbar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la zona lumbar es el dolor referido. Es consabido que la zona lumbar nos puede dar dolor o a una sacroiliaca o a una cadera o a las 2 sacroiliacas o a las 2 caderas. Entonces, yo les dije al principio que tenían que determinar si el dolor que ustedes tenían era local o referido. Para sumar a la zona lumbar, columna en general, pero vamos con zona lumbar, tienen 2 tipos de dolor referidos grandes. El dolor referido segmentario, que solo se refiere a un segmento o dermatoma, y el dolor referido multisegmental, la excepción a la regla. Entonces, si pensamos en un dolor segmentario, pensamos en un segmento o nivel de la zona lumbar, con su disco, con su faceta o con su nervio, mientras que si pensamos en un dolor multisegmental, la única estructura capaz de generar ese dolor o esa molestia o esa sensación es la dura madre, la cara anterior de la dura madre. A partir de ahí, nosotros vamos a saber, o tenemos que tener en cuenta, para empezar a jugar con este dolor referido, sus reglas. Sus reglas. Tenemos que saber cómo se comporta ese dolor referido. La principal, o una de las principales reglas que tiene el dolor referido, es que se representa de manera distal. Es muy raro, casi no se da, que el dolor referido sea aproximal. Entonces nosotros podemos siempre preguntarle al paciente dónde comenzó su lesión, dónde fue su primer molestia, dónde fue su primer dolor, dónde sintió la primera molestia, creo que sería la mejor pregunta. Y normalmente vamos a tomar el ejemplo de un hombro, o vamos a tomar el ejemplo de la zona lumbar, así ya nos metemos en tema. Él lo siente central, bien abajo, tipo L5, S1. Pero 15 días después o 10 días después, el paciente siente el dolor que le llega a la mitad del muslo. Entonces nosotros, si le preguntamos, ¿en dónde comenzó tu molestia? No, comenzó en la zona lumbar. Nosotros sabemos que la lesión está ahí, no tiene absolutamente nada en el glúteo, no tiene nada en la zona de sacroiliaca, mucho menos tiene algo en un posterior. Descartamos lo que es un desgarro musculoesquelético, descartamos lo que es una sacroiliaca, mucho menos un piramidal o síndrome de piramidal. Entonces es importante aprender las reglas del dolor referido, saber que el dolor referido no cruza la línea media. Entonces, si sabemos que empezó en el centro, la única estructura que puede causar dolor bilateral es la columna. Entonces ya sabemos que la estructura tendrá que ver con la zona lumbar y más precisamente por porcentaje, el 80% de las lesiones son en L4, L5, L5, S1. Entonces ya vamos mejor orientados. Dijimos que podía ser el dolor referido segmental o multisegmental. A partir de ahí vamos a tratar de determinar 3 afirmaciones. Cyriax decía que el 90% de las patologías de columna es discal. El 90% de las patologías de columna es discal. Después se le llamó desarreglo interno. A partir de ahora le vamos a decir a la patología discal o protrusión o extrusión, lo que sea, un desarreglo interno. Vamos a decir que, o podemos
hacer un número un poco más flexible, en vez de un 90%, vamos a bajar a un 80%. Tenemos 80% de probabilidad en el consultorio de que si viene con dolor lumbar sea discal. Es una probabilidad inherente. No podemos ser ajenos a ese porcentaje. A partir de ahí también la segunda afirmación de Cyriax era que los procesos articulares, ¿sí? Sea el disco, sea las facetas, eran de por sí indoloros, o sea, no tenían ninguna estructura sensible. Hoy por hoy sabemos que la franja externa del anillo o la porción externa del anillo fibroso es sensible, pero no quita o no va en detrimento de la afirmación de que la parte interna de la articulación, la parte del pulpo y las primeras bandas de anillo sean indoloras, así que se puede ir rompiendo tranquilamente, se puede ir creando la patología discal, que hasta que no toca la parte externa del anillo no vamos a sentir ninguna molestia o el paciente no va a tener sintomatología. Por lo pronto, las facetas, también si las tocamos de por sí, no pasa absolutamente nada. Y la tercera afirmación de Cyriax, en donde basamos también el concepto, es que el principal mecanismo de dolor, uno de los principales mecanismos de dolor, es la dura madre o el contacto con la dura madre, la parte anterior de la dura madre. Entonces tenemos, y a partir de ahora lo van a ver así, dos actores principales en la causa del dolor lumbar, o cómo se provoca el dolor lumbar, o cómo se provoca los síndromes lumbares. El disco, por un lado, podemos llamarlo la parte articular, y la dura madre por el otro. Son dos estructuras. Entonces, desde ahora podemos idear esto y toda la columna igual como un mecanismo dual, lo que significa que siempre, y a partir de ahora siempre, vamos a estar buscando siempre dos cosas, signos y síntomas articulares por el disco y signos y síntomas durales, ¿sí? Obviamente por la dura madre. Recuerden, la cara anterior de la dura madre es la que está inervada, niveles hacia arriba y niveles hacia abajo, y es la que tiene la capacidad de generar este dolor multisegmental. La única estructura, es la única estructura. Después se van a dar cuenta, más adelante, para no entrar en detalle, que a veces pueden tener un compromiso como mucho birradicular, pero nunca multisegmental. Un disco puede estar tocando dos raíces, sí, tranquilamente, puede tener comprometido dos dermatomas, sí, tranquilamente, pero nunca tres o cuatro. O sea, eso es una improbabilidad inherente, y si no se trata de una protrusión discal contra la dura madre, puede ser algo un poquito más grave. Entonces, vamos a tener en cuenta que este comportamiento dual entre el disco y la dura madre, vamos a decirle ahora es una relación. Es una relación. Va a ser, o el dolor lumbar o los síndromes lumbares van a tener que ver cómo se llevan estos dos. ¿Cómo es la relación de estos dos? ¿Cómo agrede el disco, si se quiere, a su vecina, que es la dura madre? Cuando está todo bien, no sienten nada. Ahora, cuando el disco empieza a degenerar y empieza a comprimir hacia posterior, ya sea contenido hacia atrás por el ligamento común vertebral o no tanto, escapando un poco hacia lateral, empieza a contactar ya sea con los ligamentos que sostienen la dura madre o contra la dura madre en sí. Y ahí es donde empieza esta relación a no estar tan bien y empieza a generar el dolor lumbar o lumbalgia. Vamos a separar entre dolor lumbar o lumbalgia, simple, un dolor en faja en la zona lumbar. Más grave, vamos a separar un lumbago en donde ya hay un componente mecánico fuerte, en donde vemos que el paciente no se puede extender, que dice que se queda duro de repente, con un fuerte dolor lumbar, puede ser un dolor bilateral que se expanda hacia glúteos o hacia la parte posterior del muslo de manera multisegmental. Y finalmente
vamos a tener una ciatalgia, en donde ya tenemos un dermatoma o dos dermatomas con un dolor que baja hasta la rodilla o más allá de la rodilla o directamente desde la rodilla hacia el pie, en donde a veces se pueden dar dos, se pueden dar mucho, pero normalmente se dan dos escenarios. Primero un dolor lumbar que después desaparece y empieza a doler el pie, o directamente un dolor por debajo de rodilla. Entonces ahí vemos la diferencia o cómo se van relacionando la zona articular o discal con la dura madre. Siempre dijimos que tenemos que evaluar las banderas rojas, pérdida de peso, dolor nocturno, dolor que no cede, dolor que no tiene relación con el movimiento. Nosotros siempre buscamos un dolor mecánico que tenga relación con alguna postura o movimiento. Si no, no es nuestro. Si no podemos cambiar, no podemos influir, no podemos determinar que está relacionado con postura o movimiento, es raro que sea para nosotros y puede ser una bandera roja. A partir de ahí, de este comportamiento o esta relación disco-dural, nosotros vamos a ver qué tipo de tratamiento vamos a emplear. Básicamente, para llegar casi al final de la historia, tenemos nosotros dos tipos de tratamiento. El concepto tiene dos tipos de tratamiento. Después uno puede hacer lo que quiera. Sabiendo qué tipo de protrusión es, hacia dónde es, qué tipo de evolución tiene, cuánto tiempo de evolución tiene, podemos saber el pronóstico. Tengan en cuenta que, salvo algunas cosas puntuales, después de la mitad de evolución de algunas patologías, no funciona o la tasa de la mejora del tratamiento baja mucho. Entonces conviene agarrarlo antes de la mitad de la evolución de la patología. Eso es importantísimo a la hora de nuestro tratamiento y de darle el pronóstico al paciente. Muchas veces viene y te pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que aguantar esto? Entonces, el tratamiento que nosotros tenemos básicamente es o la manipulación o la tracción. Si escapa a nosotros, ya el médico podrá hacer un bloqueo o algún gesto más. Pero básicamente nosotros tenemos o la manipulación o la tracción, dependiendo del tipo de paciente, de la edad del paciente, pero fundamentalmente del tipo de protrusión. Si se trata de una protrusión dura, anillo, de una protrusión blanda, núcleo, o de una protrusión mixta, y del tiempo de evolución de esa protrusión. Bien. Nosotros ya hicimos la historia, ya tratamos de poner las reglas, las ponemos acá, ya hicimos la historia y pudimos determinar o tenemos una imagen, un diagnóstico presuntivo del panorama que tenemos. Ahora nos toca corroborar esa imagen, siempre buscando las dos cosas que habíamos dicho, lo articular con lo dural. Mientras más tenga, más grave es. Y siempre háganse la imagen de que van a tener cosas articulares sin problemas durales aquí, y en el final de la historia, lo más grave, van a tener mucho síntoma dural, menos articular. Y en el final de la historia, no van a tener nada, no van a tener ningún síntoma ni signo, pero sí van a tener, perdón, van a tener el signo de que ya no tiene dolor, pero la capacidad motora está gravemente reducida. ¿Sí? Ese sería el final de la historia. ¿Sí? Entonces, nuestra evaluación funcional, inspección, observación, movimientos de pie, un movimiento resistido y el paciente pasa a la camilla. La primera parte, y ustedes traten de hacer, si pueden escribirlo ahí para hacer el orden, yo les dije que después de la historia, el paciente de pie realiza 4 movimientos. Va a realizar una inclinación lateral derecha, una inclinación lateral izquierda, una extensión de pie y una flexión.
Esos cuatro movimientos apuntan a buscar la primera parte, que es la articular. Recuerden que teníamos que buscar dos, la articular y la dural. La primera parte articular. Es posible, o la probabilidad más inherente es que tenga un movimiento peor que los otros. Peor que los otros. Siempre la flexión al final. Peor que los otros. Entonces, eso se dice que es un patrón articular parcial. Si yo tengo un patrón articular parcial en la columna, en la articulación se llama diferente, apunta directamente a una patología discal o a un desarrollo. A partir de ahí, cuando realizo la flexión, realizo una bajada de cabeza o flexión de cuello, como síntoma buscando un signo dural. Es posible que cuando yo baje la cabeza la sintomatología empeore. Es positivo para síntoma dural. Ya tengo los dos. Entonces, de lo que yo sospecho, si el paciente tiene un dolor lumbar central, es de una protrusión posterocentral, contactando contra la dura madre. El tratamiento de elección, como dijimos, ahí, dependiendo del paciente, sería de manipulación. Una vez que realizo eso, acuesto al paciente boca arriba. El siguiente test es para sacroilíaca. Es un test de provocación, de separación de espinas ilíacas. Y ahí anótenlo, es el primer test y el test es provocativo, no es de movilidad. No hay test de movilidad de sacroilíaca en celiacs. Más allá de los estudios, más allá de todo lo que se pueda presentar, la confiabilidad del test de provocación es mayor que la confiabilidad del test de movilidad. Obviamente después se podrá discutir, pero el concepto lo ve así, yo lo utilizo así, me da resultado y como les digo, después en los cursos se puede charlar mucho sobre esto. El siguiente test que se realiza con el paciente acostado boca arriba es de cadera, porque yo les había dicho que la referencia de dolor, el dolor referido en esta zona, tiene que ver con esas tres estructuras. A partir de ahí se va a realizar los test motores y sensitivos para miembro inferior. Entonces, ustedes empezaron, más un LACE, ¿okay? Se realiza el test de sacroilíaca, el test de cadera y el LACE, ¿sí? A partir de ahí se terminan con los test motores, sensitivos y de reflejos. Entonces, en este extremo empezaron la evaluación con lo articular, con lo simple, con la historia más fácil, me duele un poquito la espalda. Pero en el final de la evaluación terminaron con lo más grave, no siento el pie, no puedo pararme en punta de pie. Fíjense el orden que tiene la evaluación. Cuanto más tengan o más descubran al final de la evaluación, peor está el paciente y dependiendo de los tiempos de evolución va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, como les dije, en el ámbito de sacroilíaca, ustedes realizaron un test, solo un test. Ese test en sacroilíaca, ahí acostado boca arriba, les puede dar dos resultados, positivo o negativo. Si es positivo para sacroilíaca, no hacen nada en ese momento. Al final de toda la evaluación, van a realizar toda la batería de test para sacroilíaca. Son aproximadamente 10 test. De esa batería tienen que tener al menos 5 test positivos. Si no logran 5 test positivos en sacroilíaca, no es sacroilíaca o por lo menos tienen alta probabilidad de que no lo sea. Está comprobado que la batería de test para sacroilíaca es mucho mejor que cualquier test aislado, se está utilizando así y es más confiable incluso entre colegas la reproductibilidad de los test provocativos. Entonces, una vez que ustedes tienen su diagnóstico,
una vez que ustedes tienen descartado alguno de los tratamientos, pueden determinar qué pronóstico tiene, si van a tratar al paciente y con qué lo van a tratar. Y como les dije, ustedes pueden utilizar lo que quieran. El concepto utiliza tracciones y manipulaciones, pero cada uno tiene su batería, pero ya tienen su diagnóstico. Entonces ustedes pueden llegar a tener una protrusión posterior central, una protrusión primaria lateral, una protrusión secundaria lateral o una ciatalgia directamente. O, en el mínimo de los casos, una sacroiliaca o que su dolor sea referido desde cadera. Muy bien. Esto, de manera ordenada, he tratado de ser lo más lineal posible, de ser lo más concreto posible. No les veo la cara, espero que estén despiertos. Y me gustaría escuchar qué es lo que tienen para decir y si tienen algunas preguntas. Colegas, pueden hacer preguntas por el chat y yo voy a ir leyendo paulatinamente. Bueno, yo escribí una pregunta, Ariel. Sí. Bueno, que aquí ya está la colega María Jesús Zambrana. Es Ujú. una colega que realiza una pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre protrusión primaria y secundaria? Gracias. Ok. La protrusión tiene por efecto o como definición algo que sale hacia atrás o que protruye hacia atrás. Es un desarrollo interno. Como definimos, puede ser de dos tipos, ¿sí? Lo que determina que sea de dos tipos, anatómicamente, para que recuerden, es el ligamento común vertebral posterior, en donde, si este es el ligamento, el disco se esconde por detrás. Se esconde por detrás. El disco lo que hace es empujar el ligamento común vertebral. ¿Sí? Cuando empuja mucho hacia atrás, ¿sí? Cuando empuja mucho hacia atrás, llega a contactar la dura madre, ¿ok? Y ahí es donde provoca el dolor. Ahí es donde provoca el dolor. Si yo lo primero que tengo es dolor porque empuja, ¿sí? Porque empuja y provoca dolor lumbar, ¿sí? Pero después de ahí, esto se desplaza y ya no tengo dolor lumbar, sino que tengo dolor en la pierna. Eso es una protrusión secundaria. Primero hubo dolor lumbar y después hubo dolor a la pierna. Secundaria. Ahora, si la protrusión, en vez de contactar directamente acá, hizo así, nunca va a dar dolor en la zona lumbar, sino que directamente le va a doler en el miembro inferior. Eso es primaria. ¿Se entendió? ¿Alguien más, colegas? ¿Alguna otra pregunta? En razón a lo que mencionabas, Ariel, de las Sí, banderas rojas que se sí, deben detectar al inicio de la evaluación, sí, ¿hay alguna forma, alguna vez escuché a algún autor, ¿no? Existe sí. una metodología de evaluación para descartar banderas rojas en fisioterapia. ¿Cuál es la forma, el recurso que tenemos para descartar banderas rojas? En general, hay una lista de patologías, digamos, de patologías como banderas rojas. Por eso dije que en los diferentes sistemas
hay como diferentes ítems, pero son más o menos los mismos. Sí, podemos tomar algunos ítems. Por ejemplo, saber que la mayoría de las patologías en zona lumbar son bajas, ¿verdad? Se dan entre L4, L5, L5 según el 80%. Si uno cierra los ojos y le dan una resonancia magnética, dice, tenés una patología en L4 y L5 y tiene el 50%, el 80% de las probabilidades de pegar. Entonces nosotros podemos llegar a decir que la zona alta de la zona lumbar, vamos a decir L1, L2, L1, L2, L3 ya no tanto, es la zona prohibida. No podés tener dolor ahí. Entonces, eso vendría a ser una señal de alerta. Es muy raro, el 70% de las patologías, el 70% de las patologías de zona lumbar alta son en L3. Ya tenés un mínimo porcentaje, un 20% y un 5% que pueden ser L1 y L2. Entonces es raro y puede ser grave. Grave igual a alguna masa que esté creciendo o tumor. Entonces, eso, digamos, en lo más importante como clave. Tienen que doler siempre abajo. Si no, bandera roja. Segundo, como les expliqué recién, vos tenés dolor en la zona lumbar, que después se va de la zona lumbar y te aparece en la pierna. ¿Ok? Eso es un dolor cambiante. Significa que si es un dolor cambiante, es una lesión que cambia de lugar. ¿Ok? Que cambia de lugar. No hay ningún problema con eso. Estamos de acuerdo a lo esperado. ¿Cuál es el problema? Cuando de repente vos tenés dolor en la zona lumbar, ese dolor no se va, se mantiene y empieza dolor al costado. Ese dolor no se va y se le suma el del otro costado y empezás a tener un dolor más grande. Eso es un dolor que se expande. Si tenés un dolor que se expande, es una lesión que se expande. Es algo que está creciendo ahí. No es positivo, es una bandera roja. Es una bandera roja. Entonces, por digamos, conducta, vamos a llamarle así, tenemos que saber que el dolor que se expande es algo negativo de por sí, no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Y que la zona lumbar alta es una zona lumbar que normalmente no debería doler. Otra cuestión importante, la verdad que es importante, es la presión de la protrusión sobre el ligamento común vertebral posterior. Es la última barrera contra la cauda equina. Entonces, si la protrusión es muy grande, presiona contra el ligamento común vertebral, puede romperlo y genera un síndrome de cauda equina. Entonces, tratar de detectar al paciente que viene con incontinencia, que viene con un lumbago agudo, que viene con dolor en la zona de referencia S4 o una ciática bilateral muy grande, es posible que el ligamento común vertebral posterior esté comprometido y es una contraindicación grande para el tratamiento, sobre todo para manipular. Yo diría que tengan en cuenta esos 3 ítems en particular: dolor nocturno que no cede, pérdida de peso, siempre la pérdida de peso acompañada de manera prolongada, el deterioro de la fascia del paciente, algunas patologías sistémicas que acompañen, algún tratamiento largo con corticoides, que es lo más normal. Pero esas 3 cuestiones del dolor que se expande, zona lumbar alta y presión sobre S4, a tener muy, muy en cuenta y siempre pregunten por incontinencia. Muchas gracias, Ariel. Hay otra pregunta. Es la colega Eli Gruel.
Dice, entonces, ¿se puede relacionar con una compresión nerviosa la protrusión primaria para que Sí, señora. presente dolor en miembros inferiores? Sí, señora. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Para que presente la, la sintomatología de manera primaria hacia la pierna. La diferencia entre la primaria y la secundaria es la premonición del dolor lumbar, nada más. Se trata de lo mismo, nada más que la primaria, una en vez de salir hacia el ligamento común vertebral, te salió directamente para el costado y te generó el dolor de una en la pierna, ya te generó lo más grave, eso es lo primario. Lo secundario es que primero te dio un poquito de dolor lumbar y después se corrió. Esa es la única diferencia, pero se trata de un desarreglo interno. Una es más grave que otra. Cuando te sale primaria, que ya salió hacia el costado, es mucho más difícil de tratar. Muy bien. ¿Legas alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, agradecer a Ariel por el tiempo. Realmente has mostrado una secuencia de evaluación que realmente cuesta tener, ¿no? Dentro de la fisioterapia ha ido madurando esto y pienso que la corriente que estás mostrándonos a través de la medicina ortopédica de Siriax nos muestra realmente que podemos a través de este proceso detectar no solamente disfunciones estructurales, sino funcionales, ¿no? Y ver Sí, lo que sí. realmente en fisioterapia nos interesa. Bueno, estamos programando con el profesor para agosto tener un encuentro con él y bueno, va a ser un gusto tenerlo aquí en Cochabamba y quienes gusten ser parte de esta formación, bueno, bienvenidos y bueno, Ariel, las palabras a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por participar. Si les tengo que dar mi impresión personal de esto, es que me simplificó la, la profesión. Me simplificó la profesión. Fue la última formación que yo hice y de la cual me volví instructor porque te hace fácil la profesión, te simplifica, te quita dudas, te permite abrir el consultorio con una seguridad de que no te vas a meter en un problema. Entonces, más allá de que la tomen o no, les deseo lo mejor, les deseo que sigan probando y que busquen algo que realmente les sirva, que les sirva el lunes cuando abran el consultorio. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos colegas. Cuídense y hasta una próxima. Vamos a tener otro evento con él dentro de 2 semanas más o menos y Ujú. vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Sobre terapia manual ortopédica. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien. Abrazos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.